Buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar en español que hay de nuevo en Postgres SQL 15. Hoy nos acompañará Segundo Remache, quien tiene experiencia administrando bases de datos en Postgres SQL, en servicios de redes basados en software libre, y también se ha desempeñado como catedrático en carreras modulares en Edcon SPOL. Él nos guiará en esta sesión que durará alrededor de 45 minutos. Hemos asignado los últimos minutos para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el botón Question and Answer o preguntas y respuestas que la encuentran en la barra inferior de Zoom. Te escuchamos, Segundo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar. Soy Segundo Remache y vamos a hablar sobre las nuevas características que nos trae Postgres en su versión 15. Antes que nada, permítanme presentarnos como tal. Somos System Guards, tenemos experiencias comprobadas de más de 10 años. Contamos con profesionales de alto nivel que pertenecen a la comunidad de desarrollo de Postgres y que están colaborando constantemente de manera activa a esta comunidad. Para mayor información, lo pueden encontrar en nuestra página web www.systemguard.com.es. La base de datos relacionales de código abierto más avanzada del mundo, efectivamente es Postgres. Para ir conociendo un poquito más sobre este motor de base de datos, cuenta con más de 30 años de desarrollo activo, durante los cuales ha adquirido una sólida reputación. Se ha comprobado su arquitectura, su confiabilidad, su integridad de datos, el sólido conjunto de características, extensibilidad y la dedicación de la comunidad de código detrás del software para ofrecer consistentemente soluciones innovadoras y de alto rendimiento. Aquí tenemos algunos números acerca de toda esta comunidad. Son 30 años de desarrollo, más de 1.500.000 líneas de código, millones de usuarios satisfechos, infinidad de cantidad de datos almacenados. ¿Qué hay de nuevo en Postgres 15? Postgres 15 nos trae mejor experiencia en el desarrollo, mejoras en el rendimiento, mejoras en copias de seguridad de archivo de comprensión, mejoras en el proceso de replicación lógica, nuevas características de administración y algunos ajustes en seguridad que hoy por hoy son muy importantes. En la parte de desarrollo vamos a encontrar funciones como merge, que es muy interesante su funcionamiento, que vamos a profundizar un poco en su uso. Más funciones de estándar SQL JSON, funciones de expresiones regulares, y agrega una opción de tratamiento nulo única. Merge. Imagínense en lo siguiente. Yo tengo dos tablas. Esta es una característica que tiene Postgres 15, ¿no? Que nos trae Postgres 15. Yo tengo dos tablas, la tabla categoría y una tabla categoría nueva. Lo que yo quiero hacer en este momento es pasar todos los registros que están en la tabla categoría hacia la tabla categoría nueva, en donde yo puedo darme cuenta que el registro con el ID número 3 incluso tiene una descripción diferente. Si nosotros lo queremos hacer a este momento, de pronto en este momento podríamos digitar o codificar un algoritmo para hacer esta actualización. Deberíamos de pronto recorrer la tabla origen, luego la tabla destino, ir comparando e ir actualizando, eliminando e insertando los datos o los registros según se crea conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué nos trae Merge? Nos dice que en una sola función yo puedo realizar estas operaciones de las cuales hemos conversado en este momento. Aquí tenemos el formato, ¿no? Con todos los argumentos. Quizás aquí de pronto no se la ve muy bien explicada, ¿no? Está todas las opciones que nos trae este comando o esta función. Aquí de pronto ya la vemos un poco más pulida, ya en acción. ¿Se acuerdan de las dos tablas? Tenemos la tabla origen, la tabla destino. Y lo que voy a hacer con merge es lo siguiente. Yo le voy a decir, ¿sabe qué? Un merge, vamos a utilizar la tabla categoría. Vamos a llevar todos los registros a la tabla categoría usando la tabla categoría nueva, utilizando la tabla categoría, la tabla origen. Y cuando exista un match, cuando los ID coincidan, como ustedes pueden ver en este momento, y añado una condición adicional, ¿no? Cuando esto exista aquí, esto coincida y los nombres también coinciden acá, coincidan los nombres, pues yo le estoy dando una opción aquí al comando merge que no haga nada. Tal vez ustedes en esta opción, o cuando ocurra este caso, ustedes necesitan realizar un update, un delete,
o alguna otra operación. Entonces, aquí lo pueden identificar. Esta otra condición, miren que es un solo comando. Cuando coincida o exista una coincidencia de los ID y los nombres sean diferentes, para este caso yo he realizado un update. Miren cómo se muestra acá. Update set, nombre, con el nombre de la categoría, ¿no? Entonces, con el nombre de la categoría origen, lo estoy colocando hacia el nombre de la categoría nueva. Lo estoy pasando para allá. Y cuando no exista una coincidencia en los ID, yo estoy mandando a hacer un insert. Estoy haciendo un insert en el campo nombre con los valores que se encuentran en la categoría, en la tabla categoría origen, en la tabla original. De esta manera, en una sola función, yo puedo obtener este resultado. Miren que antes yo tendría que de pronto escribir toda una función o todo un algoritmo como tal para poder resolver esta parte. Ahora Postgres, en esta versión, me indica que lo puedo hacer con una sola función, ¿no? Dando también la particularidad de que yo puedo escoger qué hacer, ¿no? Yo puedo indicar, depende de la lógica que ustedes quieran. De pronto, como les indicaba en este inicio, ¿no? Cuando exista una coincidencia de los ID y los nombres coincidan también, pues yo puedo de pronto hacer un delete. Si ustedes quieren borrar las coincidencias, por ejemplo, lo pueden realizar. Y así con los diferentes casos. Aquí vemos en acción al comando merge, ¿no? Sale asterisco from a la tabla categoría como tal, de lo que estábamos hablando, lo que vimos en el gráfico. Ahora lo vemos acá en el código. La tabla categoría nueva, que es la tabla destino, y el comando merge ejecutado, ¿no? Merge into tv categoría nueva, utilizando categoría, que es la tabla origen, y los casos, ¿no? Cuando exista una coincidencia y el nombre también sea igual, no voy a hacer nada. Cuando exista una coincidencia y los nombres sean diferentes, voy a actualizar el nombre. Y cuando no existe ninguna coincidencia, voy a hacer un insert. Al final, lo que yo voy a tener son las dos tablas idénticas. También hablamos o indicamos que en la parte de desarrollo hay algo nuevo que nos presenta con SQL JSON. Y justamente de eso vamos a hablar en este momento. Tenemos el amplio soporte para el lenguaje de rutas SQL JSON, más funciones SQL JSON estándar, constructores, funciones de consulta y convertir datos JSON en tablas. ¿A qué se refiere con esto? En el estándar SQL 2016 describe dos conjuntos de funciones SQL JSON, las funciones constructoras y las funciones de consulta. Las funciones de constructor utilizan valores tipos SQL y producen valores JSON. Y las funciones de consulta evalúan expresiones del lenguaje de ruta SQL JSON con respecto a los valores JSON, produciendo valores de tipo SQL JSON que luego se convertirán en tipos SQL. En otras palabras, en Postgres yo tengo dos tipos de datos. Los JSON que almacenan tipo texto, el objeto como tal en tipo texto. El JSON-B almacena pues el objeto en binario y que está estandarizado. Entonces, cuando yo voy a realizar una consulta, utilizo las funciones que son de consultas de SQL JSON y lo que va a realizar es extraerme este dato binario y pasarlo a texto para poderlo yo trabajar en alguna consulta. Ya vamos a ver incluso que yo esos datos que estoy extrayendo de la base los puedo tratar como una tabla relacional con una función que vamos a nombrar en unos momentos. Y si yo quiero enviar hacia la base de datos, yo tengo que utilizar las funciones constructoras, en donde yo voy a recibir un texto que está en formato JSON y lo voy a convertir en un objeto para la base de datos. En fin, las funciones constructoras de SQL JSON utilizan valores de tipo SQL y producen valores de JSON, que es lo que estábamos conversando en este momento. ¿Cuáles son estas funciones? Tenemos JSON, devuelve un texto original en formato JSON, JSON escalar. Otras funciones JSON Object, que construye un objeto JSON a partir de este formato, como ustedes lo ven. JSON Object Tag, que se comporta como el anterior, pero funciona como una función agregada. JSON Array y JSON Array Add, que construyen matrices JSON. Y la última, que se comporta de la misma manera, pero como una función agregada. En cuanto a las funciones de consulta, como ya lo habíamos mencionado, evalúan las expresiones del lenguaje de ruta SQL JSON con respecto a los valores JSON. Y al final, estos valores se van a convertir en tipos SQL. Las funciones de consulta, JSON Exist, prueba si la expresión JSON Path se aplicó a JSON-B, es decir, si es que el objeto existe como tal, lo podemos ver en este ejemplo. JSON Value, JSON Query,
que me devuelve un objeto JSON o una matriz. ¿Sí? Esto es interesante, miren, yo puedo realizar un select a un objeto JSON y poderlo representar de esta manera. Y esta es la función que yo les estaba mencionando hace poco, JSON Table. Esta es una función SQL JSON que consulta los datos JSON y presenta los resultados como una vista relacional, es decir, como una tabla. ¿A qué se refiere esto? Imagínense que nosotros tenemos este objeto JSON y nosotros lo queremos visualizar de esta manera. Con esta función lo podemos realizar. Al momento de crear la tabla, ¿sí? Para poder tener esto, ¿no? Tenemos esto, lo hemos almacenado en una tabla. La estructura de la tabla sería de la siguiente manera, con un campo llamado JS de tipo JSONB. Hacemos el insert y para poderlo extraer o consultar, podemos realizar esta consulta. Utilizando la función JSONTable, podemos tratar ese objeto que nosotros hemos almacenado en la tabla y poderlo visualizar de esta manera. Entonces, imagínense, yo tengo acá mi objeto, ¿sí? En este formato JSON, y cuando yo lo estoy consultando, yo lo puedo visualizar de esta manera. PostgreSQL también añade una validación para el tratamiento de valores null. Anteriormente se podía crear un índice unique y cuando nosotros insertábamos valores nulos, nos permitía ingresar varios valores nulos. Entonces esa validación no estaba disponible. En PostgreSQL ya existe, la podemos realizar. El único cambio que deberíamos de hacer es de la siguiente manera. ¿Ya? Al momento de crear la tabla, agregar estos parámetros. Null not distinct. Miren, yo estoy creando una tabla con ID como primary key y este campo, name, de tipo texto, en donde yo estoy creando un unique. La diferencia es que ahora le estamos colocando un null not distinct. ¿Qué es lo que provoca eso? Va a provocar que cuando nosotros insertemos un null, lo haga, permita valores nulos, pero al siguiente insert, cuando volvamos a intentar realizar la inserción de un valor nulo, salte ya automáticamente el constraint. Me indica no, que no se puede realizar esa inserción o ese insert por valores duplicados. Recuerden que lo que hay que cambiar es solamente esta parte de aquí. Null not distinct. En cuanto al rendimiento, Postgres incluye una aceleración significativa para clasificar datos cuando se clasifican conjuntos de datos más grandes que exceden el parámetro WordMap. Las ganancias de rendimiento que existen a una variedad de tipos de consulta, esto incluye la introducción de paralelización para declaraciones select distinct y mejoras en el rendimiento de las funciones de ventana que usan estas funciones, row number, run and count. Mejoras en el rendimiento para consultas que involucran tablas con particiones, el sistema de PostgreSQL y las tablas TOWS utilizadas para almacenar datos de más de una sola página, ahora pueden utilizar la deduplicación de índices y beneficiarse de índices más pequeños y búsquedas más rápidas. En cuanto al comando copy, que se ha utilizado anteriormente, trae una variante para la carga masiva de datos. Podemos nosotros verlo en este momento. Ahora, con el parámetro header, yo puedo incluir la cabecera en este comando. Yo puedo trabajarlo normalmente, mandarlo a formato CSV, o puedo utilizar el parámetro header para que también trate este comando. Tanto al momento de extraer los datos como enviar los datos, yo puedo utilizarlo. Al momento de enviar los datos, la primera línea obviamente se va a obviar porque es la línea de la cabecera. En cuanto a los respaldos, archivados y comprensión, PostgreSQL extiende el soporte para la comprensión estándar a varios componentes. PGBase Backup, una utilidad utilizada para realizar respaldos completos de un clúster PostgreSQL, ahora admite la comprensión del lado del servidor. La misma función ahora también puede comprimir respaldos que utilicen la comprensión LZ4 y ZSTAR. Page Backup puede ejecutar el respaldo y dejarlo tanto en el cliente como en el servidor. Antes esto no era posible. Se sacaba el respaldo del lado donde se estaba ejecutando la función. Page Backup también puede generar el backup sin enviarla al cliente en una especie de agujero negro solo para fines de pruebas o revisión. Y los archivos WAL ahora pueden ser comprimidos utilizando la comprensión LZ4 como la Z estándar a través del parámetro de configuración WAL Compression. Añade también la opción Recovery Prefetch
que puede ayudar a acelerar las operaciones de recuperación mediante la captura previa de bloques de datos. Existe un nuevo módulo llamado PG Wall Inspect, que permite inspeccionar la información sobre los archivos WAL directamente desde SQL y permite realizar un archivado WAL sin ejecutar el comando shell especificando un archive library. Esto es muy importante, esta última parte. Ya lo vamos a ver. Primero, veamos en acción un poquito el PG-Base Backup. Aquí tenemos parte de su formato, en donde vemos que ya están incluidos las opciones de compresión, y aquí lo podemos ver un poco en acción. Usando el método de compresión y un nivel de compresión, tenemos aquí el Page Backup, ya con las opciones, Compress Client, gzip 9, que ustedes lo pueden ver aquí, y las otras opciones en donde yo puedo, por ejemplo, realizar un backup y dejarlo del lado del servidor. Previamente, pues obviamente este directorio tiene que estar creado del lado del servidor. Y lo que también les indicaba, ¿no? Un black hole, un tipo de agujero negro, ¿no? Yo saco el backup y lo que hago es solamente ejecutarlo para ver si existe algún tipo de problemas en esa ejecución, ¿no? Yo no estoy guardando aquí el backup, solamente lo estoy ejecutando y este black hole lo está enviando hacia un agujero negro. Archie Library. ¿A qué se refiere con esta opción? Antes, para poder sacar una réplica, yo tenía que ejecutar básicamente un comando en shell. Ahora, basta con realizar algunas modificaciones en el PostgreSQL.conf, donde yo puedo cambiar estos parámetros que ustedes ven a continuación y automáticamente, reiniciando el servicio, ya teniendo los parámetros configurados, la replicación comienza a actuar. En la replicación lógica, ¿qué nos trae de nuevo Postgres 15? Introduce tanto el filtrado de filas como columnas para la replicación lógica. Los usuarios pueden ahora especificar de forma conveniente la publicación de todas las tablas de un esquema. Antes se podía hacer solamente con las bases de datos, o sea, toda una base de datos. O se indicaba unas tablas o todas las tablas. Ahora se puede hacerlas con todas las tablas, pero de un esquema. Esto es algo bastante importante. Mayor soporte para el manejo de conflictos y permite omitir la aplicación de cambios mediante el comando alter subscription skip. Veamos un poco de la replicación lógica. Miren, aquí tenemos el create publication directamente en el servidor primario, que va a ser del servidor primario. Yo estoy especificando aquí qué tablas son las que van a quedar dispuestas en la publicación. Y aquí viene el cambio. Dice all table in esquema. Entonces, todas las tablas que pertenecen a este esquema. ¿Qué pasa con la réplica? Yo creo la suscripción, le indico a dónde yo me tengo que conectar, cómo se llama la publicación que yo estoy realizando en el primario, y listo. Se ha creado la publicación. Y la replicación comienza a tener su efecto. Ahora, ¿qué pasa si hay algún cambio en las tablas? O sea, hay un insert, un delete dentro de las tablas que ustedes ven aquí, las que estoy señalando en este momento. Bueno, ok, por efecto de la replicación, los datos van a aparecer. Pero ¿qué pasa si es que yo aumento una tabla en este esquema? ¿Va a aparecer directamente en la réplica? Debería de aparecer, pero lo primero que tengo que hacer es indicar a la réplica que este esquema, o hacer un refresh, por decirlo de alguna manera, de las tablas que se han creado dentro del esquema que estoy replicando. Por lo tanto, cuando existe un escenario del tipo que estamos mencionando en este momento, lo que yo tengo que realizar es, o ejecutar, es este comando que ustedes ven a continuación. Alter subscription, ¿sí? El nombre de la suscripción y un refresh. Para que en ese momento la réplica se entere de la nueva estructura que existe en el esquema que yo estoy replicando. Eso es lo que nos ofrece Postgres. En la administración se introduce el formato JSON log para registros. También se realiza por defecto el registro de puntos de control de operaciones de auto vacuum cuando son lentas. El cliente PSQL ahora cuenta con un comando llamado dconfig que nos permite inspeccionar los valores de parámetros de configuración. También ahora almacena en la memoria compartida todas las estadísticas de nivel de servidor. El servidor ya no ejecuta un proceso de recolección de estadísticas. Y el comando alter table puede ahora modificar el access method de una tabla utilizado para definir el sistema de almacenamiento empleado en la misma. Veamos lo que habíamos mencionado al principio sobre el JSON log. Cambiando estos parámetros que ustedes ven en rojo, log destination, cambiándolo a JSON log, activando el login collector, lo que yo voy a provocar
es de que al momento que Postgres comience a sacar los logs, los almacene en formato JSON, como ustedes lo ven acá. Esto es interesante para cuando yo quiero integrar estos logs con algunas otras herramientas que puedan utilizar o que necesiten este formato para poder gestionar o poder informarnos acerca de lo que está pasando con Postgres en su interior. Entonces, miren cómo se van generando los logs dentro de Postgres. Yo puedo consultar también, puedo tener otra visión, ¿no? Ya en vez de verlos así directamente por filas, yo los puedo comenzar a formatear, por decirlo de alguna manera, y poderlos ver de esta manera, como ustedes lo visualizan en este momento. También puedo filtrarlos. Miren ahora esta manera de poder visualizar los logs, ¿no? Yo puedo hacer aquí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy haciendo un filtro que me presente todos aquellos en donde error severity sea diferente de log, para que se presente, en este caso, solamente aquellos registros que sean diferentes, que cumplan con la condición. En cuanto a seguridad, hasta Postgres 14 había la posibilidad de que todos escriban en el esquema público, por defecto. Postgres 15 cambia esto, ya que el esquema público ahora es propiedad de PG Database Owner. Se añade el soporte para Security Invoker, View, esto también es bastante interesante, ya vamos a explicar un poquito de aquello. Los usuarios sin privilegios en Postgres 15 ahora pueden obtener privilegios para cambiar las variables del servidor a través de set y alter system. Veamos un poco esta parte de la seguridad. Miren, yo estoy creando aquí un usuario de prueba y yo me estoy conectando a la base de datos Postgres con este usuario. Cuando yo intento realizar un create table directamente en el esquema público, automáticamente me sale un error indicando de que no tengo permisos. Entonces, ese es lo que nos indica acá, pues, Postgres, ¿no? En cuanto al Security Invoker View, ¿de qué se trata? Veamos este escenario. Yo estoy creando un usuario test. Miren que yo me estoy conectando con user 1. Estoy creando un usuario test. Estoy creando una vista. Aquí hemos colocado un tipo viejo de vista, un tipo antiguo de vista. Ya, miren, normal. Create view, nombre de la vista, as y el select. Lo estoy creando con el usuario número 1. Él es el dueño de esa vista, el owner de esa vista. El mismo usuario 1 da permisos de select a esa vista, permisos de consulta a esa vista para el usuario test que habíamos creado al principio. Y también voy a crear otra vista, un nuevo tipo de vista, pero con un parámetro especial. Dice aquí with security invoker igual true, as select y el mismo select. El dueño de esta vista es user 1. Para esto tenemos que tener en cuenta que source data o esta tabla a la cual estoy haciendo referencia en el select fue creada previamente con el usuario user 1, es decir que el dueño o el owner es user 1. Tener eso bien en cuenta. Luego, el mismo user 1 le da permisos de consulta al nuevo tipo de vista, como ustedes lo ven aquí, para el usuario test que nosotros hemos creado al principio. Con ese escenario, si yo realizo un select a la vista utilizando el usuario test, me va a permitir visualizar los datos. Pero si yo le hago un select a la nueva vista que tiene este parámetro, security invoker en true, me va a decir que el permiso está denegado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la nueva vista tiene permiso de consultas por el usuario test, es correcto, pero la tabla a la cual esa vista le está haciendo referencia no tiene permisos de consulta para el usuario test. No está especificado. A eso se refiere con Security Invoker View. Con eso yo puedo robustecer de cierta manera también la seguridad. Imagínense un usuario o una persona que tenga acceso a las credenciales de este usuario que tiene permisos para hacer las consultas. Yo ya teniendo esa credencial puedo comenzar a obtener los datos. Pero si bien es cierto, yo me puedo dar permisos con este usuario que he obtenido las credenciales, permisos de consultas a ciertas vistas, pero esas vistas pueden ser bastante elaboradas, que estén haciendo referencias a algunas otras tablas, a la cual con el usuario que yo me estoy conectando no tiene permiso. Entonces, automáticamente Postgres 15 lo que hace es hacer este aseguramiento en profundidad. No solamente se va a fijar en el permiso que tiene la vista, sino en el permiso que tiene las tablas a las cuales está haciendo referencia esta vista, ¿no? Una seguridad profundidad que ahora nos da Postgres. Para mayor características que trae esta nueva versión, la podemos encontrar en www.postgresql.org, docs 15 release 15 HTML. Ahí podemos encontrar muchas más características que va a traer esta versión. Y recordando que cuando se lance la versión, puede ser que existan algunas características de las cuales hemos conversado el día de hoy que no se incluyan, ¿ya? Que no se incluyan.
Por ejemplo, el soporte para JSON, es probable que no se incluya. Aquí tenemos un cuadro comparativo. Solamente se han colocado las características que tienen diferencia entre las dos últimas versiones de Postgres, contra la 14 y la 13. El formato JSON log, que solamente la tiene la 15, habíamos hablado ya de esto. Multirangos, null, unique distinct, que solamente la tiene la versión 15, la versión 14 y la 13 no tienen. Pueden probar esta inserción de nulos. El comando merge, que no la tiene la 14 y la 13, solamente la tiene la 15, que pueden realizar este tipo de escenarios que hemos conversado el día de hoy, en donde con una sola función puedo equiparar o igualar dos tablas. Parallel select distinct, que solamente la tiene la 15, algunas otras características que la tiene la versión 14, que no la tiene la versión 13, que se incluyen en la versión 15. Tenemos el soporte para JSON, JSON Table, JSON Constructor, que solamente la tiene la versión 15, como ustedes lo pueden ver, ¿no? El Security Invoker, de lo que hablamos ahora último, lo tiene solamente la versión 15. Pueden realizar ese ejercicio dentro de las versiones anteriores y van a ver que solamente se está percatando del permiso que está en la vista, no en la tabla, ¿no? O sea, esa seguridad en profundidad solamente nos trae la versión 15 de Postgres. Y algunas otras opciones adicionales que ustedes pueden ver acá. El comando de config, que es para ver las configuraciones del clúster, solamente la trae la versión 15. Las anteriores no la traen. Puedo utilizar otros comandos para poder ver estos parámetros. Inspect también. El calendario de lanzamientos, la versión beta 1 se lanzó en mayo, la versión beta 2 se lanzó en junio, y en agosto la versión beta 3. Se tiene previsto que en el último trimestre se lance la versión 15 definitiva, que nos trae las características que hemos resumido el día de hoy, antes de poder enviar o poder sacar algunas candidatas, ¿no? Y se vayan haciendo algunos ajustes finales antes de lanzar la última versión o la versión release. Para ir finalizando, sí les puedo indicar que en base a la experiencia que ha tenido, primero en lo personal, también con el equipo de soporte de System Guard, sí puedo dar fe e indicar que confiemos en Postgres. Postgres es una base de datos, como ya hemos visto, hemos conversado el día de hoy, que tiene mucho soporte, que tiene mucha gente que está atrás desarrollando, dándole el mayor soporte posible. Es muy rápida, es muy robusta, podemos confiar netamente nuestros datos a este motor. Es lo que yo les puedo indicar. En este momento, pues pasamos a la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Segundo. Así es, tenemos las siguientes preguntas. La primera es, ¿el refresh publication del alter subscription va a copiar de nuevo todos los datos de las tablas que ya estaban replicando? No, solo va a agregar a las suscripciones y a copiar los datos de las tablas que ya hayan aparecido desde el Create Subscription o del último refresh. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ventaja se obtiene al tener las estadísticas en memoria compartida? Originalmente las estadísticas se almacenaban en un único archivo en batch cada cierto tiempo, pero a medida que hubo mayor transaccionalidad se empezó a presentar problemas porque las estadísticas no lograban actualizarse a tiempo. Luego se cambió a un archivo por base de datos, pero fue el mismo problema, porque siempre hay una base que tiene mayor transaccionalidad que otra. Al almacenarse ahora en memoria compartida, hace que sea mucho más rápido y se actualice en tiempo real, de modo que el planeador se entere rápidamente de los cambios en la cardinalidad de los registros. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el acceso a disco es mucho más lento, ¿no? Teniéndolo en memoria, es mucho más rápido el acceso. Gracias, Segundo. Tenemos otras más. Para actualizar a 15, ¿puedo solo actualizar los paquetes de Postgres? No, se debe utilizar herramientas como PG Upgrade o usar replicación lógica para minimizar la pérdida del servicio. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Hay mejoras para programación de procedimientos almacenados? Bueno, para funciones. Store Procedure como tal, Postgres tiene esas funciones. Ahora, para desarrollo como tal, nos traen algunas funciones, pero nos va a aliviar de muchas líneas de código, sí.
por ejemplo, el comando merge va a ahorrar muchas líneas de código, todo un algoritmo para más de juntar dos tablas, ¿no? Y de ahí, pues, algunas otras características en la página de Postgres podemos encontrar, pero como digo, ¿no? Para el ámbito de desarrollo, sí, funciones que nos alivian la vida. Gracias, Segundo. Listo, si tienen otras preguntas, pueden escribirlas al correo webinar@systemguard.com.es. Pueden enviar con confianza allí sus preguntas. También síganos por favor en nuestras redes sociales de Twitter y LinkedIn como System Guards, tal como aparece en la presentación. Pueden allí mantenerse al tanto en las noticias de la comunidad de Postgres en español, los servicios que brindamos y también los eventos que siempre estamos realizando. Además de esto, les recordamos también que nosotros brindamos servicios como soporte. Pueden encontrar más información en nuestra página web de systemguard.com.es. Además, también deseamos invitarlos para nuestro siguiente webinar que tiene el título Guía del Viajero hacia Postgres. Este estará dada por Jaime Casanova. La fecha es el 13 de octubre del 2022 y será por esta misma plataforma que es Zoom. A continuación, también voy a dejar en el chat donde ustedes pueden ya inscribirse para poder estar presentes de manera online en este evento. De esta manera hemos llegado al fin de nuestra presentación y de un webinar más. Apreciamos siempre su compañía, así que deseamos que tengan un excelente día y también un buen provecho. Pasen bien.